Viví años levantando los platos sucios que dejaba mi yerno sin pronunciar una sola palabra, hasta que un día, delante de toda la familia, se atrevió a decir que yo no era parte de los suyos. Lo que él no sabía era que cada centímetro de esa casa que pisaba con aires de dueño tenía mis manos en cada ladrillo. Me llamo Carmen, tengo 63 años, y esta es la historia de cómo dejé de ser invisible y empecé a ser yo misma. Durante gran parte de mi vida trabajé limpiando casas ajenas, dejando mi salud en cada jornada, mientras mi mente solo pensaba en asegurarle un futuro a mi hija. Soy viuda desde los 38 años, y desde que perdí a mi esposo, mi única motivación fue Verónica. Renuncié a mis propios sueños sin dudarlo, mientras ella tuviera lo necesario. Vivía arrimada en casas de otros mientras guardaba cada billete que ganaba. Después de mucho esfuerzo, logré comprar una casita sencilla, pero mía. Bueno, nuestra. La puse a nombre de Verónica, creyendo que era lo correcto. Pensaba que el amor de una madre no se mide por escrituras, sino por entrega. Jamás imaginé que ese acto de confianza se transformaría en mi cruz. Cuando mi hija se casó con Marcelo, un hombre que desde el primer momento me miró por encima del hombro, todo comenzó a cambiar. Él venía de una familia con apellido, de esas que ocultan sus raíces humildes como si fueran vergüenza. A mí me toleraba por conveniencia. Sabía que yo era útil, cocinaba, cuidaba, ayudaba. Me quedé en silencio, como había hecho toda mi vida. Pero sus palabras comenzaron a herirme. Ella es la señora que colabora en la casa, decía cuando presentaba a los invitados. No es pariente, solo vive aquí. Cada una de sus frases era una espina clavándose en mi alma. Yo me tragaba el orgullo por amor a mi hija. Me convencía a mí misma de que era por el bien de ella. Lo que nadie sabía era que pronto esa casa dejaría de ser de ellos, y volvería a mis manos. Una noche, durante una cena con invitados, Marcelo me llamó la señora que ayuda con la limpieza. Sentí una grieta en el pecho. Verónica solo bajó la mirada, incapaz de corregirlo. Yo sonreí, fingiendo que no me dolía, mientras por dentro me partía en pedazos. Esa noche lloré en mi cuarto, como tantas otras veces, tragándome la vergüenza. Vivía en un cuartito al fondo de la casa, que antes era una lavandería. Dormía ahí, comía ahí, soñaba ahí. Verónica me decía que era temporal, que luego me acomodarían mejor. Pero los años pasaban y yo seguía sintiéndome extraña en mi propio hogar. No podía usar la sala. El comedor era zona prohibida. No podía invitar a nadie, ni siquiera a una amiga. Era una sombra que barría los pisos, preparaba el almuerzo y luego desaparecía. Marcelo, por su parte, se paseaba como el rey. Compraba caro, hablaba fuerte, se jactaba como si él hubiera financiado cada centavo de esa casa. Lo escuché decir una vez que él mantenía todo, que sin él no había estabilidad. Me callé, como siempre, pero en mi interior hervía. Me veían como una molestia, no como una madre. Lo más triste fue notar que Verónica ya empezaba a parecerse a él. Me hablaba con frialdad, me daba órdenes como si fuera empleada. Limpiale los zapatos a Marcelo. Hazle su jugo detox. No hagas ruido, que va a descansar. Yo obedecía, pensando que eso era amor. Pero el amor verdadero no se siente como una herida abierta. Una tarde, mientras fregaba los azulejos de la cocina, escuché una conversación que me partió el alma. Marcelo le decía a mi hija, «Tu mamá ya está muy mayor. ¿Hasta cuándo la vamos a mantener aquí? No es tu carga». Mis manos comenzaron a temblar con la esponja aún empapada. Verónica murmuró, «Pero es mi madre». Él se rió con burla. «¿Madre? Ni estuvo contigo. Siempre estaba trabajando. Ni siquiera fue a tus actos escolares. Le debes poco». Sus palabras me atravesaron como puñales. Yo había dado todo por ella, pero lo único que quedó en su memoria fue lo que no pude darle. No mis sacrificios, no mi amor, solo mi ausencia. Seguían hablando de opciones como si yo fuera un mueble estorboso. Un asilo discreto fuera de la ciudad. Una renta para que me mudara. «Vamos a buscar una casa más grande», dijo Marcelo. «Esta ya no sirve». Mi cuerpo estaba ahí, pero mi alma se había desconectado. Esa noche no cerré los ojos ni un segundo. Me senté al borde de la cama, abrazando una manta vieja como si fuera mi escudo. Y entendí, de una vez por todas,
que ellos ya me habían sacado de su vida. Solo faltaba que yo hiciera lo mismo. Al día siguiente me levanté antes que todos, pero no para servirles. Era el día en que recuperaría mi libertad. Preparé el desayuno en silencio. Esta vez no puse los platos en la mesa. Los dejé en la barra. Volví a mi cuarto sin decir nada. Leticia golpeó la puerta. «Mamá, ¿estás bien?». Le respondí sin mirarla. «Sí». Ella agregó: «Marcelo y yo saldremos a ver unas casas nuevas. Hoy no cocines». No me invitó. No me explicó. Solo se fue. Y supe que era el momento. Tomé mi maleta desgastada y la llené con lo poco que aún era mío. Salí sin despedirme. Caminé por las calles con una carga más pesada que una mochila, los años de abandono y dolor. Fui a la casa de mi amiga de juventud, Teresa. Hacía años que no nos veíamos. Al verme, no me preguntó nada. Solo me abrazó tan fuerte que sentí que, por fin, podía quebrarme. Dormí en su sala, en un colchón finito, pero me sentí más en casa que nunca. No tenía lujos, pero tenía paz. Y decidí algo: nunca volvería a ese lugar donde me hicieron sentir sobrada. 2 semanas pasaron. Ni una llamada de Verónica. Yo esperaba, sin querer admitirlo, una disculpa. Pero no llegó. Teresa me animaba. Me prestó ropa, me llevó al mercado, y me ayudó a buscar trabajo. Tienes corazón fuerte, Carmen. Todavía tienes mucho por dar. Un día, rebuscando en mi maleta, encontré algo que me hizo detener la respiración: la copia del contrato de la casa. Aunque estaba a nombre de Verónica, había una cláusula que yo exigí cuando firmamos. Podía recuperar el inmueble si se demostraba abuso, abandono o maltrato. Era una carta bajo la manga. Con miedo, pero decidida, fui a ver a un abogado que me recomendó Teresa. Un señor de mirada seria me escuchó con atención. Le conté todo: la compra, el trato, el abandono. Al terminar, me dijo: «Tiene un caso fuerte, pero hay que hacerlo paso a paso». Por primera vez en años, sentí que alguien me creía. Esa noche no dormí de emoción. No era por la casa, era por recuperar mi lugar, mi voz, mi historia. No sabía si ganaría, pero ya no estaba dispuesta a callar. El abogado inició los trámites. Reunió recibos, fotos de la construcción, cartas antiguas de Verónica agradeciéndome. Todo servía. «Esto no es emocional», decía él, «es legal. Y los hechos están de su lado». Mientras tanto, no me detuve. Con ayuda de Teresa, conseguí empleo como recepcionista en una academia artística. No ganaba mucho, pero sentía que valía. Aprendí a usar una computadora. Saludaba con firmeza. Me sentía viva. Un día, mientras ordenaba unos documentos, sonó mi celular. Era Verónica. Dudé, pero contesté. Su voz sonaba agitada. «Mamá, ¿estás bien? Hace semanas no sabemos de ti». Me mordí los labios. Estoy viva, como siempre. Solo que ahora, en paz. Hubo un silencio. Marcelo dice que podríamos hablar. Tal vez puedas regresar si prometes no causar conflictos. Cerré los ojos, conteniendo la rabia. No me extrañaban. Me necesitaban, para seguir abusando. Pero esta vez, no. Esta vez, era yo quien ponía las reglas. No colgué con rabia, sino con dignidad. Porque cuando una mujer se reconoce a sí misma, ya nadie puede hacerla desaparecer de su historia. Un par de semanas después, Verónica volvió a llamar. Esta vez su voz era suave, casi empalagosa. «Mamá, te extraño, ¿nos vemos? Te invito a un café». Acepté, no por nostalgia, sino por curiosidad. Nos encontramos en una cafetería cerca de su oficina. Llegó bien vestida, maquillada, con esa sonrisa fingida que no lograba ocultar su ansiedad. Me abrazó como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera sacado de su vida sin una palabra. Conversamos un rato, cosas triviales, hasta que soltó lo que en verdad quería decir. «Marcelo y yo estamos considerando vender la casa. Las cosas no van bien económicamente. Y bueno, como está mi nombre, necesitamos que firmes unos documentos». Lo dijo con la misma frialdad con la que se lee un recibo.
Tomé mi taza con calma, la miré a los ojos y le pregunté, ¿y a dónde se supone que debo ir si ustedes venden? Su silencio fue más claro que cualquier respuesta. Sabían perfectamente lo que hacían. Me veía como un estorbo. Puedes quedarte con Teresa, o alquilar un cuarto. Estás acostumbrada a vivir con poco, ¿no? Esa frase me atravesó el corazón como un cuchillo. Me levanté lentamente, dejé el dinero del café sobre la mesa y le dije con serenidad, no te preocupes, Verónica. Muy pronto vas a recibir noticias, pero no las que esperas. Me fui sin mirar atrás. Esa misma tarde fui al despacho del abogado. Escuchó todo con atención y asintió. Esto nos ayuda. No es solo abandono. Es intento de despojo. Y ya tenemos testigos. Sentí, por primera vez, que la justicia caminaba a mi lado, con pasos lentos pero firmes. Mientras el proceso avanzaba, mi vida empezó a cambiar de color. En la academia donde trabajaba, me sentía valorada. Una tarde, la profesora Alma se me acercó con una propuesta inesperada. ¿Te gustaría tomar clases de pintura, Carmen? Son gratuitas para el personal. Al principio dudé. Hacía tanto que no hacía algo solo para mí. Pero acepté. Cada martes, frente a un lienzo en blanco, soltaba poco a poco todo lo que había guardado por años. Pintaba casas con jardines, cielos claros, puertas abiertas. Cada pincelada era una forma de reconstruirme. Volvía a sentirme niña, pero esta vez sin miedo, sin límites, sin cadenas. Un día, Teresa me mostró una publicación de Verónica en redes sociales. Decía algo como, mi madre nos dejó después de todo lo que hicimos por ella. Nunca estuvo enferma. Simplemente se fue. No fuimos perfectos, pero siempre la cuidamos. Me ardió la cara. Mentiras disfrazadas de victimismo. Pero recordé el consejo del abogado, no reaccione. Todo lo que ellos publiquen también será evidencia. Así que me guardé las ganas de responder. Aprendí que el silencio inteligente puede ser más fuerte que cualquier grito. Mientras ellos hacían su espectáculo en Internet, yo me preparaba en silencio. Ya no era la mujer que se callaba para no molestar. Era otra. Una que sabía el valor de su historia. Una que no pensaba regalar más lágrimas por quienes nunca supieron valorarlas. Un mes después, Verónica y Marcelo recibieron la notificación del tribunal. Debían comparecer por el caso de la casa. Me contó el abogado que Marcelo gritó furioso al leerla. Mi suegra quiere quitarnos la casa. ¡Qué descaro! En su mente, yo era solo una carga que se fue por voluntad propia. No sabía que mi silencio tenía dirección, tenía propósito. Verónica me llamó esa misma noche. Lloraba. Deshecha. Mamá, me estás destruyendo. Marcelo está fuera de control. Van a echarnos. ¿Por qué haces esto? Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, le respondí con calma. No te estoy quitando nada. Solo estoy reclamando lo que siempre fue mío. Y tú lo sabes. Después de esa conversación, no supe más de ella. Pero Marcelo comenzó a acosarme. Me mandaba mensajes desde números desconocidos. Dejó papeles en la entrada de la academia. Incluso trató de contactar a Teresa. Nunca pidió perdón. Solo exigía. Solo tenía miedo de perder lo que nunca le perteneció. Mi abogado fue claro. Mantenga distancia. Documente todo. Esta gente no busca reconciliación. Busca manipular. Así lo hice. A cada ataque respondí con pruebas. A cada mentira, con documentos. Ya no tenía miedo. No luchaba solo por ladrillos, sino por mi historia, por mi dignidad. Llegó el día de la audiencia preliminar. Me puse la blusa blanca que usé en la graduación de Verónica. La había comprado con esfuerzo para ese día. Pero ahora era aún más importante. Iba a defender mi verdad. Entré al juzgado con la cabeza en alto. No con rencor, sino con dignidad. Era la primera vez que me veían sin miedo. Marcelo evitó mirarme. Verónica sí me vio. Su rostro reflejaba cansancio, arrepentimiento. Por un instante, me dolió. Pero luego recordé cada noche sola, cada orden disfrazada de cariño, cada no hagas ruido como si yo fuera una molestia. Y el dolor se fue. El juez pidió los alegatos.
Mi abogado habló con firmeza. Presentó recibos, testimonios, fotografías de cuando yo misma colocaba ladrillos en esa casa. Contó el abandono, el desprecio, el intento de sacarme. Verónica quiso interrumpir, pero el juez fue tajante. Espere su turno, señora. Marcelo habló con arrogancia. Dijo que yo era inestable, que me fui por capricho, que la casa era legalmente de ellos. Dijo que yo solo era la madre de su esposa. No pude evitar sonreír. Cada palabra suya cavaba el hueco de su propia derrota. Días después, recibimos una noticia clave. El juez ordenó investigar a fondo el origen del dinero con que se compró la casa. Y ahí lo teníamos todo: transferencias, depósitos, incluso cartas donde Verónica me agradecía por haberla hecho dueña. Marcelo intentó presionar por su lado. Fue a ver contactos en la municipalidad. Nada funcionó. El caso ya era visible. Vecinos como doña Marisela fueron citados. Ella, sin que yo se lo pidiera, se presentó y relató cómo me veía volver cada noche con las manos agrietadas y cómo hablaba con orgullo de la casa que levantaba para su hija. La presión comenzó a quebrar a Verónica. Me contaron que lloraba en el trabajo, que ya no se concentraba, que discutía con Marcelo todo el tiempo. Él la culpaba por no mantenerme controlada. Ella empezaba a ver quién era realmente el hombre con el que se casó. Mientras tanto, yo seguía pintando. Mis cuadros ya no eran grises. Tenían rojo, naranja, azul profundo. Cada pincelada era libertad. No era solo arte, era sanación. Cada día era menos la mujer rota y más la mujer libre. Una mañana, mientras ordenaba papeles, recibí una llamada. Era el abogado de Marcelo. Frío, seco. Queremos ofrecerle un acuerdo. Renuncia a su parte. A cambio, le damos una suma simbólica. Así todos ganamos y evitamos escándalos. No pude evitar reír. Dígale a su cliente que el escándalo ya lo causaron ellos. Yo solo busco justicia. Y colgué. Fue la primera vez en años que no me tembló la voz. Había dejado de pedir permiso para existir. Esa misma tarde mi abogado me dio otra noticia. El juez ordenó congelar cualquier movimiento sobre la casa. No podían vender, hipotecar, ni tocar un solo documento. Marcelo estaba atrapado. El silencio de su parte fue prueba de que lo entendió. Poco después, recibí una carta escrita a mano. Era de Verónica. Me pedía perdón. Decía que no supo cómo reaccionar, que se dejó arrastrar por el miedo, por Marcelo. Pero mamá, sigo siendo tu hija, escribió. La leí con lágrimas, no por ella, sino por mí. Porque esta vez, las disculpas no eran suficientes. Esta vez, el perdón tenía que ganárselo. La segunda audiencia fue aún más intensa que la anterior. Esta vez Mariana acudió sola. Fernando no apareció. Se rumoreaba que andaba buscando un nuevo abogado por su cuenta, como si ya ni siquiera confiara en quien lo representaba inicialmente. El juez la miró directamente y le pidió que declarara. Mariana se puso de pie con la voz entrecortada. Dijo que todo había sido un malentendido entre familiares, que jamás fue su intención hacerme daño. Pero cada frase se le escapaba con esfuerzo. Parecía más una confesión de culpa que una defensa. Mi abogado no dejó pasar la oportunidad y fue tajante. Esto no es una confusión doméstica. Es el caso de una mujer que fue utilizada, invisibilizada y casi despojada de lo único que tenía. El juez asintió lentamente. Era evidente que ya tenía formada su opinión. Cuando me tocó hablar, me puse de pie con el corazón martillando el pecho. Pero esta vez no lloré. No tartamudeé. Mi voz salió pausada, firme. Llevaba demasiado tiempo callando para desperdiciar ese momento. Señoría, dije, yo construí ese hogar con mis propias manos. Lo puse a nombre de mi hija por amor, sí, pero un amor sin respeto no es amor, es sometimiento. Me trataron como si fuera una extraña, como una carga. Me dijeron que no era parte de la familia. Y si eso es así, entonces esa casa tampoco les pertenece. El silencio fue tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj del tribunal. Nadie respiraba. El juez cerró el expediente y anunció que emitiría su veredicto en los días siguientes. Al salir, Mariana se me acercó. Tenía los ojos húmedos y me dijo con un susurro apenas audible: «Mamá, lo siento».
No le respondí. Solo la observé, como si fuera una desconocida. Porque, en el fondo, comprendí que no solo había perdido a una hija. Había perdido una esperanza, la creencia de que el amor basta para sanar todas las heridas. Y no siempre es así. Una semana después, llegó la resolución judicial. El fallo fue claro y contundente. La propiedad debía volver a estar legalmente a mi nombre. Las pruebas hablaban por sí solas, recibos, testimonios, y sobre todo, el relato sostenido de años de humillación. Cuando mi abogado me lo comunicó, no grité, no lloré. Solo cerré los ojos y respiré profundamente. Lo que sentí fue paz. Silenciosa, limpia, completa. Fernando reaccionó como un niño al que le quitan su juguete. Gritó, rompió cosas, insultó a Mariana y finalmente se marchó. Empacó sus cosas y se esfumó, dejándola endeudada y sola. Aquella casa que defendieron como si fuera suya, debía ser entregada en 30 días. Ni la pudieron vender ni quedarse en ella. Lo perdieron todo por despreciar a quien todo les dio. Mariana volvió a llamarme. Me dijo que estaba arrepentida, que Fernando la había dejado, que no tenía dónde ir, que si podía al menos quedarse en un cuarto. La escuché en silencio, por respeto a los años compartidos. Pero ya no me dominaba la compasión. Le respondí con serenidad: tú decidiste respaldar a un hombre que me maltrató. Ahora te toca salir adelante por tu cuenta. Colgué, sin rabia, sin culpa. Porque comprendí que perdonar no significa volver a ponerte en el mismo sitio donde te destruyeron. El perdón también es soltar, es no dejar que te vuelvan a tocar desde la herida. Ya no era la misma mujer que lloraba en una esquina escondida. Esa casa era mía otra vez. Y yo también. El día que recibí las llaves, me quedé parada frente a la puerta sin moverme. Era la misma casa, sí, pero ya no dolía. Ya no era símbolo de sometimiento, sino de una lucha ganada con coraje. Entré con paso firme, como quien regresa a su lugar después de años de destierro. Adentro estaba todo sucio, descuidado. Maleza en el jardín, manchas en las paredes, muebles rotos. Pero nada de eso me afectó. Tomé una escoba en la mano y empecé a limpiar mientras ponía música suave. Una escoba y una paz nueva en el alma. Cada rincón parecía hablarme, como diciéndome: te estábamos esperando. Esa misma semana llamé a un albañil para empezar con las reparaciones. Pinté de tonos cálidos, cambié los muebles, abrí las ventanas que antes permanecían cerradas. Dejé que el sol entrara. Dejé que la vida regresara. Y al mismo tiempo, yo también me reconstruía. Por primera vez en mucho tiempo, vivía para mí. Una tarde me senté en la sala con una taza de café y un retrato de mi madre entre las manos. Le hablé como cuando era niña. Le dije que todo lo que viví no fue en vano, porque había aprendido a levantarme, no solo por lo que perdí, sino por todo lo que aún podía construir. Planté rosales en el jardín. Colgué mis cuadros. Puse cortinas nuevas. Ya no era la casa donde me borraron. Ahora era un refugio con mi nombre. Una vecina me dijo un día: se ve hermosa su casa, doña Teresa. Se nota que ahora sí hay alma. Cada noche encendía una vela en la mesa del comedor y escribía. No eran reclamos ni memorias, eran retazos de todo lo que había callado. A veces cartas que no pensaba enviar, una para Mariana, otra para Fernando y una muy especial para mí. En una línea decía: gracias por no rendirte, y esa era la más sincera de todas. Mariana volvió a escribirme. Me dijo que se estaba separando legalmente de Fernando, que lo había descubierto mintiéndole, traicionándola, manipulándola. Me pidió ayuda, no un techo, solo un consejo. Lo pensé varios días. Finalmente, le respondí que podía empezar de nuevo, pero que no podía cargar con su proceso. Ella también tendría que aprender a asumir lo que permitió. No fue fácil escribir eso, pero era necesario. Porque aprendí que los límites no son frialdad. Son amor propio. Después de tantos años de darme entera, por fin aprendí a darme a mí. Y eso no lo negocio con nadie más. Con el tiempo, mi historia empezó a ser conocida en el barrio. Algunas vecinas me visitaban, otras dejaban flores o palabras en la puerta. Es usted muy valiente, doña Teresa, decían. Yo no me sentía heroína, pero sabía que muchas se veían reflejadas en mí. Madres que lo dieron todo, mujeres que fueron silenciadas, usadas,
desechadas. Una tarde recibí una invitación de un grupo de mujeres mayores. Querían que compartiera mi experiencia. Dudé al principio. Me sentía nerviosa, pero acepté. Porque entendí que mi historia no era solo mía. Era de muchas. Frente a una docena de mujeres con bastones y miradas cansadas, hablé con el corazón. Les conté desde el primer desprecio hasta el día en que abrí la puerta de mi casa de nuevo. Nadie interrumpió. Algunas lloraron. Al final, una señora me tomó la mano y dijo, «Gracias por recordarme que todavía puedo recuperar lo que es mío». Esa noche, al volver a casa, encendí una lámpara frente a la ventana. Quería que se viera desde la calle. Que todo el mundo supiera que esa casa estaba habitada por una mujer que volvió a levantarse. Que ya nadie iba a apagar su luz. Meses después, paseando por el centro, vi a Fernando a lo lejos. Iba solo, con ropa arrugada, la mirada vacía. Al cruzar nuestras miradas, bajó la vista y cambió de rumbo. No gritó, no dijo nada. Estaba vencido. Y yo no sentí odio. Solo indiferencia. Porque hay batallas que ni siquiera merecen ser recordadas. Mariana, supe por una amiga, vivía en un departamento pequeño con su hijo, que finalmente tuvo sola. Trabajaba en una tienda. Decía estar reconstruyendo su vida. No sabía si había cambiado. Solo deseé que sí. No por mí, por ella. Porque aunque uno aprenda tarde, sigue siendo mejor que no aprender nunca. Yo seguí tranquila. El jardín se llenó de flores, las paredes de mis pinturas. Un día, un alumno de la academia me pidió comprar una de mis obras. Me negué con una sonrisa. Ese cuadro lo pinté el día que volví a casa. No está en venta. Era mi forma de enmarcar la libertad. Cada noche, al apagar la luz, me repetía en silencio, «Lo lograste, Teresa». Porque no fue fácil. Porque nadie me lo regaló. Porque dejé de esperar que me salven y decidí salvarme yo misma. Y aunque no todos entenderán mi camino, sé que toda mujer silenciada sabrá lo que significa volver a hablar. Y, más aún, volver a vivir. Había una mesa en el rincón de la sala, una que yo misma escogí con mis propias manos. Cada mañana, me sentaba ahí con una taza de café humeante y un silencio que ya no dolía. Me reencontraba con la mujer que alguna vez fui, con aquella que me arrebataron sin preguntar, pero también con la nueva versión de mí misma, la que se levantó pieza por pieza con una paciencia que no sabía que tenía. Un sábado cualquiera, sin previo aviso, una carta se deslizó por debajo de la puerta. Era de Amalia. No venía con súplicas ni promesas. Solo decía, «Gracias por enseñarme, aunque me di cuenta tarde. Si algún día decides buscarme, estaré esperándote». La tomé entre mis dedos con cuidado, como si fuera algo frágil. La leí varias veces antes de doblarla lentamente y guardarla en un cajón. No porque pensara responderla pronto, sino porque entendí que el perdón es como la tierra, necesita tiempo para respirar antes de que una nueva semilla pueda crecer. Esa misma tarde, Diana vino a visitarme. Traía consigo unos panés dulces recién horneados y 2 velas de aroma suave a vainilla. Nos sentamos en la terraza, como lo hacíamos cuando teníamos 15 años, y empezamos a recordar viejas historias. El recreo en la escuela, las carcajadas escondidas detrás de libros, las tortillas compartidas a escondidas. Me miró con una ternura que desarma y me dijo, «Se te nota en los ojos. Clara, estás tranquila. Estás libre». Esa frase se me quedó grabada como un eco suave. No hablaba solo de una casa, hablaba de un alma que ya no cargaba cadenas. Miré por la ventana mientras el sol comenzaba a esconderse. El cielo se vestía de un naranja intenso, y una brisa cálida acariciaba las hojas de los lirios. Pensé en todo lo que había perdido, en lo que me quitaron, pero también en lo que supe recuperar. Mi valor, mi voz, mi esencia. Y entonces supe que, aunque muchas veces el mundo me dio la espalda, yo no volvería a darme la espalda a mí misma. Se acabaron los silencios impuestos. Se acabaron las sombras que otros me arrojaban encima. Era tiempo de abrir las ventanas al sol. Hoy, cuando me observo en el espejo, ya no veo a una mujer agotada por complacer. Veo a alguien que sobrevivió a la indiferencia, que fue ignorada, callada y desplazada durante años, pero que aún así despertó a tiempo. Veo a la mujer que recogió su dolor con las 2 manos y lo convirtió en fuerza. Que regresó a su hogar, sí, pero más importante, que regresó a su interior.
A su verdad. Mi historia no es de esas que terminan con abrazos de película ni finales de novela rosa. No logré recuperar el vínculo con mi hija como soñaba cada noche, ni reconstruí esa familia que tanto quise, pero logré algo mucho más profundo, la paz de estar conmigo sin miedo. Y a mi edad, esa paz vale más que cualquier disculpa que llegue tarde. Porque aprendí que familia no es quien lleva tu sangre ni quien pronuncia tu nombre con afecto, sino quien te trata con dignidad y amor. Y cuando eso no se da, también es válido cerrar la puerta sin culpa. A veces me siento en el pequeño jardín, justo cuando el sol comienza a ocultarse, y con una taza de té entre las manos me dejo abrazar por el canto de los pájaros. No hay voces que me exijan nada, no hay relojes que me apuren. Solo estoy yo, el viento, y el ahora. Me hice una promesa firme, que el tiempo que me quede será solo para mí, para sonreír sin permiso, para pintar sin líneas, para vivir sin culpas. Porque después de tantas tormentas que casi me ahogan, merezco un cielo sereno. Y si alguien se atreve nuevamente a decirme que no soy familia, solo levantaré la cabeza y responderé sin miedo: no necesito encajar en ningún lugar, cuando ya encontré un hogar en mí misma. Porque el respeto no se mendiga. Se construye, se defiende, y yo lo recuperé todo.